tienen los equipos digitales para transmitir, digamos, en tiempo hábil esa información. Todavía hay un pequeño déficit con la Procuraduría General de la República porque lamentablemente el centro de informática que tenía la Procuraduría General de la República para cuantificar data y secuenciar data fue prácticamente destruido en la pasada gestión antes de salir las autoridades. ¿En la gestión de Jean Alain? Sí. ¿Destruida adrede? Adrede. ¿Cómo ustedes pueden afirmar eso? Bueno, porque se volaron todos los programas, los programas que tenía habían sido donados por USAID y varios organismos internacionales, habían tenido un valor de cerca de 100 millones de dólares. Y se perdió una cantidad infinita de matrices, que eso es lo importante, no de datos, sí, sino de matrices. Y hoy en día, ¿qué significa de matrices? La matriz en informática es para hablar de alguna manera, sí, para que la gente entienda. Sí, es el archivo donde se contextualiza todo dato. O sea, se dice, por ejemplo, en una muerte violenta, en un atraco, ahí se ponen todos los datos que recopila la policía, que recopila el Ministerio Público, y nos especifica hora, geolocalización y todos los elementos que tuvieron que ver, que confluir en el momento del homicidio. Sí. Todo eso prácticamente se borró. Eso se utilizaba. Déjame de brincar de tema. Eso que se borró, usted dice, ¿alguien fue culpable de eso? Claro. Eso solamente se borra por una acción expedita. Sí. Y entonces no se inició una investigación para determinar los culpables y posibles sanciones. ¿De qué pasó ahí? Eso es una función de la Procuraduría General de la República. Yo no llego hasta allá. Le iba a preguntar antes de esta pregunta. Todos estos datos que se está en el centro de datos del Ministerio de Interior y Policía se utilizaron para lo que vi en la noticia hace un tiempo, que se dividió en cuadrantes de la criminalidad por sectores debido a la incidencia o no de un delito en determinado sector del país. Sí, bueno, en seguridad siempre se hace una división en cuadrantes para tratar de establecer en cada territorio una tipificación propia de los delitos que se cometen. Sí. Y ese cuadrante, pues, se convierte en un objeto de estudio, de lo que se llama un levantamiento de características demográficas, socioeconómicas, de niveles de estudios de la persona, el tipo de empresa que opera en la zona, la cantidad de grupos etarios jóvenes desde 0 años hasta 5 años, de 5 hasta 12, así, hasta abarcar todos los rangos de edad. Y se va haciendo un cúmulo de información y se toman variables y se cruzan. Por ejemplo, en cuáles grupos de edad hay mayor victimización de violencia con armas de fuego. Sí. Eso es importante. Por ejemplo, en qué grupos de edad hay más detenidos por robo o atraco en lugares públicos. Eso es un dato. ¿En qué destacamento se reciben más denuncias por atraco? Bueno, entonces ya diríamos que ese barrio está catalogado como de alta criminalidad. Sí, o de baja o mediana intensidad. En la base de datos, una de las ventajas que sucedió cuando desapareció la base de datos de la Procuraduría General de la República era que nosotros teníamos una parte de esa base de datos. Quizás no con tantos detalles, porque muchos no son del interés nuestro, pero sí. Entonces, eso nos permite a nosotros trabajar con eficiencia. Porque actualmente el Centro de Análisis de Datos tiene una serie de indicadores de criminalidad, violencia y criminalidad en el sentido social y en el sentido delictivo. Sí.
y tipos de delitos. Al momento de yo salir, ya lo que se estaban tratando de construir los cuadros para tipificar otros delitos y añadirlos. Y ahora con el nuevo Código Penal, que es uno de los obstáculos que teníamos, porque República Dominicana tenía problemas de homologación con el resto de la región en cuanto a tipos de delitos por la antigüedad del Código Penal dominicano. Por ejemplo, en República Dominicana los delitos informáticos no están tipificados en el Código Penal, porque en un código de más de 200 años no existían los delitos informáticos. Que fue aprobado, que me parece que hoy, en primera lectura en la Cámara de Diputados. Correcto. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, el grueso de ilícitos que se cometen en República Dominicana ahora se va a enriquecer. El nuevo Código Penal tiene más de 100 nuevas figuras de delito. Sí. Y eso permitirá que el Centro de Análisis de Datos pues va a tener más trabajo, pero va a tener más detalles, más particularidades de la tipificación de delito establecida de manera geográfica. Sí. O sea, en qué zona se cometen más delitos de este tipo, de aquello. Cuando yo llegué al centro de análisis apenas teníamos unas 17 indicadores. Hoy en día hay más y se aspira que vamos a llegar a un día donde tendremos quizás 50 o 60 indicadores. Muchas quieren vincular como que la ocurrencia de feminicidio, el Estado tiene que ver con eso, donde es una cosa que se sucede entre parejas, no es una producto de una delincuencia, sino cómo controla el Estado que un esposo que ya no son pareja vaya y agreda o asesine a su pareja, a su pareja. Mira, el feminicidio tiene raíces y raigambres muy culturales y sociales. Sí. Todo depende de la educación de la persona, de su nivel de comprensión, de su apertura mental y todos esos temas. Ahora, el Estado sí tiene que diseñar una estrategia para mitigar el delito. ¿Cómo hacer? Una estrategia para que las nuevas generaciones que vayan subiendo cambien esos paradigmas de que la mujer es una cosa, una propiedad de él, y si esa mujer decide abandonarme porque no se siente feliz conmigo, yo tengo derecho a matarla. Entonces, de hecho, hace más de 2 años, en una conversación, estábamos en una mesa intersectorial y era uno de los temas que se le estaba planteando del Ministerio de Interior al sistema educativo, al Ministerio de Educación. Sí. En el sentido de que a los niños ya hay que irle creando conciencia de que su mamá no es una propiedad de su papá, de que él tampoco es una propiedad de su mamá y su papá, que él es una persona que está bajo la tutela de su madre y su padre, le debe obediencia, le debe respeto. ¿Pero cómo? ¿A través de una materia? No, como materia no, eso es lo que hace, porque esa es la visión que tenía educación, que decían ellos que no podían incluir más materia, pero no, son en todos los ejercicios de todas las asignaturas, hay espacio para colocar. Lo que pasa está que sería una estrategia transversal a las demás asignaturas, historia, geografía, matemáticas, lengua española, que se prestan muy fácilmente para eso. Pero habría que hacer una revisión de la currícula del sistema educativo para poder concertar. Pero hasta ahora... Además, lo voy a interrumpir, Lidia, escúchame, acompañada de una estrategia comunicacional, claro, que a través de la televisión, que a través de la radio, se le vaya instruyendo, como usted está hablando de crear de que la nueva generación de niños que vaya subiendo a hombres, ya suba a hombres con otra mentalidad diferente. Al actual que tenemos los dominicanos, la mayoría, que por ejemplo, que no soportamos que mi mujer me abandonó, que no soportamos que quizás me dejó por otro. Entonces se siente el hombre turbado, que no sabe manejar,
crear un dominicano más liberal. ¿Usted se refiere a eso? Un dominicano con más apertura a los cambios culturales. Sí. Aquí hay padres todavía que creen que los hijos tienen que hacer la carrera que ellos consideran que ellos deben hacer. Yo he visto muchachos que se han tenido que ir de la casa porque, bueno, yo conocí uno hace poco tiempo, brillante, hoy en día es un estudiante brillante de una universidad norteamericana, y tuvo que irse porque sus padres querían que él fuera pastor, que predicara la palabra. Le quería imponer. Y él dice, a mí eso no es lo que me entusiasma, lo que me entusiasma es esto, aquello y tal. Bueno, hizo una crisis hasta el punto que hasta se enfermó. Y la solución fue que unas personas, amigas, profesores universitarios, le consiguieron una beca al extranjero. Y hoy en día ese joven está sentando precedentes en universidades norteamericanas. Usted mencionó el Código Penal, que también, quedándolo en ese mismo tema, también muchos esperaban que se castigara el hecho, que se prohibiera el dar pelas, la corrección a través de la violencia, ya que estamos en el mismo tema de la niñez. El Código Penal no contempla que la corrección en forma violenta